Glorificamos, glorificamos, glorificamos ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Santo es el Señor. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora del día, les bendigo poderosamente en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Nos gozamos en gran manera al dirigirnos a cada uno de ustedes por nombre en este lindo día, recordándole, mi amado, que Cristo viene pronto. Verdaderamente Cristo viene pronto y muchos lo ignoran. Hay otros que están en los caminos del Señor, se sienten bendecidos e ignorando la venida del Señor. Pero permíteme decirte en este lindo y bello día que tenemos que estar pendientes como las 5 vírgenes sensatas, orando en todo tiempo, ayunando, leyendo la palabra, limpiándonos el corazón con la palabra y pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento. Pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento, paciencia, sabiduría para no pecar fácilmente, entendimiento para no pecar fácilmente, mansedumbre, templanza, paciencia para poder resistir los embates del enemigo, caminando siempre bajo persecución, pero mansos como palomas. Sí, mis amados, mansos como palomas, listos a alzar vuelo. Aleluya, porque Cristo viene pronto y los días son difíciles. Los días son difíciles. Aleluya. Vamos a hablar ahora de un tema bien interesante. La venida o la aparición, la palabra es la aparición de la bestia y el falso profeta. Es un mensaje, diríamos, escatológico. Lo prediqué, me recuerdo, hace muchos años. Lo he predicado unas pocas veces, pero la primerita vez que lo prediqué, el pueblo estaba atento. El Espíritu Santo lo estaba ministrando. La casa de oración estaba llena. Recuerdo que fue en la iglesia de Dios de Corocito. Pero luego terminé de predicar. El pueblo se gozaba. El pueblo se gozaba. El pueblo se gozaba. Lo digo con sinceridad de corazón. Pero luego el pastor, lleno de celo, era el pastor Catarino para esa época, lleno de celo, se paró en el altar y dijo: queridos hermanos o amados hermanos, el mensaje que el hermano Mercedes acaba de predicar es escatológico. Es un mensaje profético, pero posiblemente se dé o no se dé. Esas palabras quedaron sembradas en mi corazón. Me reventó la vida. Yo estaba empezando en el Evangelio. ¿Qué culpa tengo yo que el Señor me haya dado ese mensaje? Porque yo caminaba en el Espíritu y Él caminaba en la carne. No lo estoy criticando. Esto se lo relato a usted, para que si su pastor lo acosa, si tu pastor se levanta contra usted espiritualmente,
con celo espiritual o envidia carnal, no se deje vencer. Doble sus rodillas. Doble sus rodillas. Y suplíquele al Señor que le ayude. Para aquella época, yo estaba empezando a predicar. Quizás era el 10 o el 15 mensaje que predicaba. Por ahí. Me gozaba porque el Señor se glorificó poderosamente en la congregación y el Espíritu Santo administró en la congregación. Y la gente se le veía la felicidad en la cara. Pero el pastor se paró al frente y dijo esas palabras. Claro, era el pastor. Votó todo. ¿Pero quién lo usó? Satanás. ¿Cómo se atreve a decir este pastor que eso posiblemente se diera o no se diera? Porque es un mensaje profético. Claro que es profético para este tiempo. Se escribió para este tiempo. Y es un mensaje escatológico. Aleluya. Pero todas estas cositas que a uno le suceden, le sirven para crecer en el Evangelio. Y así, muchos se me han puesto al frente queriéndome detener. O sea, el diablo a través de muchos queriéndome detener. Pero como yo sé que es una artimaña del enemigo, ya no les hago caso. O como se dice en la costa norte, ya no les paro bola. Quizás digas, a ver, el hermano Mercedes diciendo las palabras en el altar. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Aleluya. Bendito Dios. Y dice la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Vamos a entrar en materia. Conforme al Espíritu de Dios le plazca que hablemos este lindo y bello día. Vamos a irnos a la palabra. Tiene como título manifestación del Hijo de pecado, del hombre de pecado. Así tiene como título. Capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Manifestación del hombre de pecado. Y decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret, nos gozamos y nos alegramos en este lindo bello día que usted nos ha regalado. Padre, qué maravilloso es usted. Padre, qué maravilloso es usted. Cómo me gozo de ver de la manera en que ama al hombre. Cómo ama el hombre, mi Señor. Y es lamentable y doloroso que el hombre le dé la espalda y no quiera saber nada de usted. Muchos, millones, no quieren saber nada de usted. Y con respecto a las multitudes que se mueven sobre la faz de la tierra, unos pocos son los que escuchamos su voz y estamos atentos, renunciando a los deseos de la carne para someternos a su perfecta y santa voluntad en medio de nuestras imperfecciones. Aleluya. Padre, en esta hora del día, en el poderoso nombre de Jesús,
presento a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan Radio Impacto de Fe Cristiana. Los presento, mi Señor, y suplico misericordia por ellos. Suplico bendición para ellos. Y en estos tiempos tan difíciles, declaramos cielos abiertos de bendición para sus vidas y su casa. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, declaramos cielos abiertos con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo, para su gloria, Señor. Le suplico que me dé palabras, que ponga su palabra en mi corazón, de mi corazón a mi pensamiento y de pensamiento a mi boca, para transmitírselo a cada uno por nombre, y que mientras prediquemos la palabra, Señor, usted sea glorificado en el corazón, en el alma y en el espíritu de cada hombre y cada mujer que está atento a este mensaje. Así, Señor, sobre los enfermos, que sea usted glorificado en este lindo bello día. Amén. Mis amados, glorificamos al que vive. Glorificamos al que vive por los siglos y los siglos, al anciano de días. Aleluya. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Palabras que el apóstol Pablo le sugería a la iglesia de la época. Sí, mi amado, el apóstol Pablo, el hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recomendaba al pueblo de la época que creía en la misericordia, en el amor y la gracia del Padre Celestial a través de su Hijo amado Jesús. Aleluya. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, predicaba estas palabras y le advertía al pueblo de la época. Pero usted va a decir, si le predicaba al pueblo de la época, ¿qué tiene que ver con nosotros? Acuérdese, mi amado, que esas palabras no venían del corazón de Pablo, sino del corazón de Dios. Porque el Espíritu Santo es la perfecta voluntad o la persona del eterno Dios. Por lo tanto, esa palabra venía de lo profundo del corazón de Dios. Y algo importante es, Dios vive en la eternidad y la palabra de Dios es eterno presente. Es eterno presente. Por lo tanto, para la época de Pablo, para todas las épocas y para esta época, la palabra se cumple. Y la palabra tiene valor. Porque Él vive en la eternidad y la palabra es eterno presente. Bendito Dios. Entonces Él sabía, el Espíritu Santo a través de los labios de Pablo hablaba y sabía que en todos los tiempos han surgido anticristos. En todos los tiempos han habido hombres con pensamiento corrupto, dejándose manejar por Satanás y contradiciendo los verdaderos principios de la palabra. Por eso el Espíritu de Dios a través de los labios de Pablo hablaba, ministraba el corazón de Pablo y hablaba a través de Pablo dando estas instrucciones. Aleluya. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida de nuestro Dios Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Que no os dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, de lo que te he enseñado
conforme a las Sagradas Escrituras, cuando el Espíritu de Dios ha hablado. Ni os conturbéis, o sea, no te confundas, ni por espíritu. No te dejes confundir ni por espíritu, ni por palabra, porque aquí dice espíritu, tiene con la E pequeña. O sea, ni por el espíritu de humano, ni por el espíritu de error. Que el espíritu de error ministra el espíritu humano para que el humano hable. Ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Aleluya. En muchas ocasiones el hombre habla más de la cuenta, dejándose manipular por el espíritu de error, dejándose manipular por el espíritu de Satanás. Muchas veces pensando en sus propias conveniencias. Aleluya. Pero muchas veces usando la carne, porque la carne no tiene nada que ver con el espíritu. O sea, la carne no puede entender las cosas espirituales. Esa es la palabra. La carne no puede entender las cosas espirituales. Mas el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, sí entiende a la carne y todas las cosas de la carne. Aleluya. Por lo tanto, hay muchos maestros que sacaron un título. Algunos son doctores, algunos tienen su maestría, algunos son los licenciados, algunos sacaron los 3 o 4 años de bíblico y se consideran eruditos o estudiosos de la palabra, y pasan hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses o más tiempo que no ofrecen un día de ayuno, porque la carne se los come. Y así están sacando estudios bíblicos y están redactando estudios para dárselos al pueblo. Entonces, si caminas en la carne, habla conforme a la carne. Así como la escuchas. Si caminas en la carne, habla conforme a la carne y enseñas conforme a la carne. Aleluya. Mas Jesús caminaba en el Espíritu. Pablo caminaba en el Espíritu. Aleluya. Pablo caminaba en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios lo ministraba. Santo es el Señor. El Espíritu de Dios lo ministraba. Y Pablo hablaba conforme al Espíritu de Dios le placía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Nadie os engañe de ninguna manera. Nadie os engañe. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Nadie os engañe. Vivimos días difíciles. Vivimos días peligrosos. Vivimos días de confusión, donde se mueven demasiadas filosofías vanas y baratas, pensamientos de demonios en el hombre, para confundir al hombre, pensando muchas veces en sus propios intereses. Yo enseño mejor que el otro. Lleva discipulados a la congregación, a la iglesia. Pero verdaderamente, preguntémonos cuando nos dan discipulados, ¿qué nos ministran?
Si el maestro nos ministra carne o nos ministra espíritu. Aleluya. Si lo que trae interpreta a su manera conforme a la carne, o lo interpreta conforme a la gracia divina del Señor, a través del Espíritu Santo. La palabra no engaña. La palabra no miente. Vivimos días difíciles, donde el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Donde ya no podemos distinguir generalmente quién es iglesia y quién es mundano. En muchas ocasiones son pocos los siervos de Dios o siervas de Dios que se les ve el cambio metidos en una multitud. ¿Verdaderamente eres cristiano o no lo eres? Viviendo días difíciles de confusión, acomodamiento, el pecado en la iglesia. El pecado en la iglesia. Hoy en día, tanto el mundano te dice Dios te bendiga. El religioso, Dios te bendiga. El cristiano, Dios te bendiga. Entonces, hoy en día la palabra Dios te bendiga está de moda. El diablo ha logrado dominar el corazón del hombre para confundirlo. Sí, para confundirlo. Así como lo escuchas, para confundirlo. Y ahora ya no se dice buenos días, hoy se dice Dios te bendiga. Ya no se dice buenas tardes, te dicen Dios te bendiga. Ya no se dice buenas noches, te dicen Dios te bendiga. El diablo es sucio. El diablo y sus demonios es sucio. Antes, la palabra, aun cuando yo llegué al evangelio hace 20 años, la palabra de Dios te bendiga, solamente la decía la iglesia evangélica. Hoy en día la dice todo el mundo, Dios te bendiga. Aleluya. La apostasía se metió totalmente. El pecado, la mejor palabra es, el pecado está dentro de la iglesia. El mundo invadió la iglesia. Y la iglesia se dejó contaminar por el mundo. No se hace de menos a nadie. No. Pero la luz no tiene ninguna relación con las tinieblas. Ninguna. Ninguna. Recuerdo en una ocasión, en la iglesia en Corocito donde me congregaba, había más de 100 jóvenes. Hicimos un evento del Día de la Biblia. Y me dijo el pastor que tenía de la época, hermano Mercedes, vamos a invitar a la iglesia católica que forme parte también del evento. Le dije yo, pastor, yo no lo veo correcto, porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Pero usted es el pastor, si usted lo quiere hacer, hágalo. Y el pastorcito, sin falta de conocimiento y visión espiritual, invitó a la iglesia católica. Y la iglesia católica nos acompañó, y recuerdo que llevaron unas presentaciones ahí en los cuales se reían en nuestras propias narices de la tarima que se había hecho. Seguidamente, el pastor de poco conocimiento me dijo, hermano, yo veo bastantes jóvenes en la iglesia católica. Hermano, invitémoslos que se reúnan con nuestros jóvenes. El hombre me hablaba porque de una u otra manera me respetaba, porque yo siempre celoso con la palabra, y para la época yo era presidente de caballeros. Y yo le dije, pastor, no lo veo bien, pero usted es el pastor. Y me acuerdo que empezó a hacer gestiones para que los jóvenes de la iglesia nuestra, donde yo me congregaba, se unieran, comenzaron a socializar con los jóvenes de la iglesia católica. Y recuerdo que como en un mes
menos o más. Solo quedaron 3 jóvenes en la iglesia de Dios de Corocito. Se fueron todos. Se fueron todos. Escúchame, se fueron todos. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que contamina y arrastra al hombre. El pecado es algo que contamina y arrastra al hombre. El diablo mismo y sus demonios te ministran el corazón. Te ministran el corazón y te ministran el corazón, te ministran el alma y el espíritu. Y te arrastra al infierno. Aleluya. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener sabiduría, entendimiento, para no dejarse engañar de las artimañas del diablo a través del hombre. Aleluya. No sé si él me dijo que trajera este mensaje. ¿A quién se le está abriendo los oídos y los ojos espirituales? No sé. Aunque pienso que a algunos pastores no les gusta escuchar mi mensaje, lo que el Señor me da, porque siempre le estoy golpeando el corazón. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es lo que se predica no siendo cierto, tomando la palabra como ejemplo, pero adulterándola o fornicando con ella. Eso es apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado a través de la apostasía, a través de la mentira, a través de las falsas palabras que el hombre da. Atrás de todo eso está el diablo y Satanás y sus demonios. Así como lo escuchas, el hombre no actúa solamente por actuar. El hombre actúa porque el diablo, el espíritu de error lo ministra. Se deja ministrar por el espíritu de error o se deja ministrar por el Espíritu Santo. Si camina en ayuno y oración y santidad, pues lo va a ministrar el Espíritu Santo. Si camina chuletudo, pues lo va a ministrar el espíritu del diablo. Aleluya. El hijo de perdición, santo es el Señor. A él sea toda honra y toda gloria, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay muchos pastores actuando de esa manera. Aleluya. Hay muchos pastores actuando de esa manera. Aleluya. Santo, santo es el Señor, que se dejan arrastrar por el pensamiento de Satanás y enseñan al pueblo, arrastran a muchos al infierno. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Por supuesto que esto va a suceder una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo. Pero ya está sucediendo. Ya el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, está moviéndose en las congregaciones. Ya el pecado se mueve fuertemente. Ya el espíritu de error, el espíritu del diablo, Satanás y sus demonios, a través de muchos hermanos, está metido en la iglesia y aún en los altares. Y se está cumpliendo esta palabra. Ya no ministra el siervo de Dios, ministra el tibio y el carnudo, porque tiene palabras elocuentes.
Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, que un hombre predique mentira, es que un hombre no es sujeto a la verdad, es que un hombre no busque a Dios en ayuno y oración, que si no lo ministra el Espíritu Santo, lo ministra el espíritu de Satanás, y va a hablar como diablo en el altar, haciéndose pasar por cristiano. Pero ¿quién está ahí? El espíritu de Satanás ministrando a aquel hombre iracundo, soberbio, orgulloso, que se siente más grande en medio de todos. Aleluya. Haciéndose pasar por un hijo del Altísimo. Pero preguntémonos si verdaderamente es hijo del Altísimo. Esta palabra se está cumpliendo hoy en día. Fue todos los tiempos. Han habido gente, anticristos y gente servidora del mismo diablo, oponiéndose a hablar la verdadera palabra del Altísimo Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Claro, el día que el bandido este venga, que aparezca, que la iglesia no esté, él va a tomar el lugar. Pero hoy en día, a través de muchos hermanitos, entre comillas cristianos, se está manifestando en los altares y está tomando el control. Y la iglesia ministrada y la iglesia ciega espiritualmente grita gloria a Dios, santo es el Señor, amén, hermano, aleluya, porque habla bonito, porque tiene palabras elocuentes que el mismo diablo le da para que engañe al pueblo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienten en los templos de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando el hombre se para en el altar, que se llama cristiano, cristiano significa seguidor de Jesús de Nazaret, Jesucristo glorificado. Cristiano significa que tú eres un siervo, un servidor del Dios Altísimo. Por lo tanto, cuando te paras en el altar, acuérdate quién enseñaba las Sagradas Escrituras. Primero Juan anunció la venida del Señor Jesús. Seguidamente Jesús se paraba firmemente y enseñaba con sabiduría y entendimiento. Porque los fariseos de la época enseñaban la misma doctrina, pero religiosamente. Porque la palabra no cambia. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Aleluya. Bendito Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Dijo Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? Aleluya. La iglesia que está clamando. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, del pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único a quien él respeta. Y a la iglesia que tiene el Espíritu de Dios en sus lomos y clama y suplica e implora la venida del reino de los cielos. Pero dice el 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo, a su debido tiempo,
se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Él es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca. Y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Después del arrebatamiento vienen 3 años y medio y 3 años y medio, 7 en total. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Los juicios de Dios sobre la tierra. Al final vendrá el Señor al juicio de las naciones. Y ahí este bárbaro, este bandido se enfrentará al Señor. Y el Señor lo tomará y lo matará con su poder santo y sublime, el fuego del Santo Espíritu y el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aleluya. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquel hombre que se quede va a ser engañado. El mundo entero va a ser engañado por este inicuo. Pero ¿qué le espera? La palabra está establecida. Inicuo es de cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si nos vamos a Apocalipsis 19:20, ahí está la respuesta también. Y 19:20 dice, aleluya, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, de su boca del que mataba, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Aleluya. Bendito Dios. Santo es el Señor. Glorificamos al que vive. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ella había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí se cumple, es el rema de la palabra. El instante preciso que el bandido esté manejando las naciones y se atreva a levantar la mano contra el divino creador, el Señor lo consumirá con su poder. Aleluya. Lo consumirá con su poder. Santo es el Señor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con la palabra, y destruirá
con el resplandor de su venida. No soportará ni la palabra ni la presencia del Señor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, no te sorprendas, mi amado, todo lo que estamos viviendo hoy en día, la mentira del diablo en las congregaciones es el mover ya del espíritu de Satanás, preparando el evento que en el momento que la iglesia sea arrebatada a los aires, Satanás y sus demonios, a través del falso profeta que es el Papa y el anticristo que es un gobierno, tomará control y dominio sobre los pueblos y la iglesia. Aleluya. Pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor entendimiento, dile que te dé un corazón nuevo, un corazón santo, un corazón limpio, para que puedas alcanzar la salvación que cuesta. No es como el hombre muchas veces la predica. Aleluya. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para aquel hombre que ama el pecado. Sí, mi amado, que ama el pecado. Hay hombres y mujeres que un día recibieron al Señor, pero desafortunadamente se van al mundo, vuelven a regresar. O hay hombres y mujeres, siervos de Dios, clamando por ellos. Regresan enfermos, destruidos, y luego no se vuelven a levantar. ¿Por qué no se vuelven a levantar? Porque una vez que recibieron al Señor, si se levantan, se van al mundo y se pierden. Y es alma de salvación por el clamor de los siervos de Dios. ¿Qué hace el Señor? Llevárselo antes del tiempo. ¿Para qué? Para que su alma se salve. Porque el hombre ama el pecado y aborrece al Señor. Si tú amas una cosa, no puedes amar a dos señores. ¿Amas al pecado o amas al Señor? ¿Amas a Satanás y sus demonios o amas al Señor y sus ángeles de luz? Aleluya. Santo es el Señor. Por lo tanto, aquel hombre, aquella mujer que ama el pecado, difícilmente para que se sujete a la luz admirable que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Va a vivir de apariencias tibiamente en la iglesia, pero practicando el pecado. Y algo otros no soportan, llegan al Señor y se regresan. O algo otro pues dicen: yo no quiero nada con el cristianismo. Estoy aquí viendo donde estoy. En el paganismo. ¿Qué es el paganismo? El imperio romano espiritual, la iglesia católica. Son palabras fuertes, mi amado, pero es mejor que te las diga hoy y no mañana, que te quedes quemando en el infierno. Aleluya. Porque el diablo imita. Todo lo que es del Señor, el diablo lo imita. Veamos algo bien sencillo. El Padre Celestial envía a su Hijo amado al Calvario para redimir el alma del hombre. El Señor, después de ser crucificado, está 40 días en la tierra con los discípulos, visitándolos, y luego se va. Pero dice: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Rogaré al Padre que envíe al Consolador. Y el Espíritu de Dios se glorifica en el aposento alto
y toma la iglesia primitiva. Aleluya. Y vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Aleluya. El Papa dice que es el vicario de Cristo, que es el representante de Cristo, que es Cristo mismo en la tierra, que es Dios mismo en la tierra. Vicario significa que es el representante. Para ser representante de Cristo tienes que ser santo y eterno primero. Aleluya. Tienes que tener la misma estatura espiritual de Cristo. Entonces el vicario de Cristo no es el Papa, no es el Espíritu Santo. Aleluya. Pero al diablo le gusta imitar. El diablo, después del arrebatamiento, mandará al anticristo, que es un gobierno mundial. Ya está preparado el escenario para ese momento en Europa. Aleluya. Ya se preparó el escenario. El diablo, Satanás, va a enviar al anticristo. Y el falso profeta, que es el Papa, dice que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra, porque él va a hacer las veces del Espíritu Santo. Tenemos al Satanás, el anticristo y el falso profeta. El por eso dice: yo soy el vicario de Cristo, porque él se va a quedar como representando al Espíritu Santo en la tierra y moviendo las multitudes a servicio del anticristo. Satanás, con el anticristo, quiere imitar al Padre Celestial. El Padre Celestial envió a Jesús al Calvario, que redimiera al hombre. Satanás envía al anticristo para que confunda al hombre y se lo lleve al infierno. El Señor le pidió al Padre que dejara al Espíritu Santo, para que mientras estuviéramos en la tierra, el Espíritu Santo nos alimente espiritualmente, nos fortalezca y nos ayude. El cura o el Papa viene a confundir las naciones para preparar el ambiente al anticristo, para que se vaya al infierno. Aleluya. Recientemente yo escuché al Papa Francisco a través de las redes sociales y dijo de que la cruz había sido el peor fracaso de Dios. El sacrificio de la cruz había sido el peor fracaso de Dios en la tierra. Ahí ya el diablo está hablando a través de él. Y los católicos no quieren abrir los ojos. Aleluya. Dicen que no adoran imágenes, ni las veneran. ¿Y por qué las sacan en Semana Santa si no tienen valor? ¿Por qué las sacan? Aleluya. Tan ciegos están los católicos que no ven. Claro. El diablo los ministra cuando van a misa o cuando escuchan sus mensajes. El diablo los ministra y le hace creer que están en lo cierto. Un día te voy a hablar de ese tema. Aleluya. Un día te voy a hablar de ese tema que yo no entendía, pero con los 40 días y 40 noches de ayuno que el Señor me llevó a Crucete, Sabá, Colón, el Señor le supliqué que me mostrara el por qué la Iglesia Católica decía que era la primera y la última y que era la única y la mejor. No es la primera, porque la primera fue la iglesia fundada por Jesús de Nazaret, la iglesia primitiva de los 12 apóstoles. Y de ahí para allá siguieron los padres apostólicos que no tienen nada que ver con la iglesia católica. Se les llamó padres apostólicos porque seguían el ejemplo de los apóstoles del primero, segundo y tercer siglo. Y la iglesia católica aparece en el 313. El 323 fue oficializada por Constantino. Aleluya. ¿Para qué? Para meter la basura de Babilonia en el Evangelio. Aleluya. Sí, mis amados, despertemos
a la voz del Espíritu Santo. Despertemos a la voz del Espíritu Santo. Cristo viene. Cristo viene. El fin se acerca. Cristo viene y el fin se acerca. Los que crean a la apostasía se quedarán, mas los que busquen en espíritu y en verdad se levantarán como las águilas en el gran día para cantar cántico nuevo. Los que busquen en espíritu y en verdad. Jesús mismo se lo dijo a la samaritana, que el Padre buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Aleluya. Santo es el Señor. Busca al Señor de cerca. Sí, mi amado, búscalo de cerca. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquel Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que los milagros que parecerán milagros no serán milagros, sino será fantasía y prodigios mentirosos. Pero que el pueblo de la época que esté viviendo ese momento se van a gozar, engañados por Satanás. Así como se gozan ahora los pecadores inicuos que no quieren nada con el Señor, sino que se gozan en la carne, se gozan en la prostitución, se gozan en el lesbianismo, se gozan en el pecado sucio, se gozan en la droga, en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación y más pecados, en el cigarrillo metido en la boca, quemando las bendiciones que el Señor te da. Aleluya. Increíble cómo el hombre se vuelve idiota cuando el diablo lo toma. Así estuve yo un día también. Así estuve un día yo también. Que las bendiciones que el Señor me daba las utilizaba y las quemaba. O me las bebía en cervezas y aguardiente. Aleluya. Solo para embriagarme. Aleluya. Glorifico al Señor en este lindo mediodía, porque Él llegó a tiempo y me rescató. Él tenía un propósito conmigo. Él tenía un propósito conmigo y me rescató. El diablo me quiso matar muchas veces. El diablo me quiso matar muchas veces desde la edad de 6 años, 5 años en delante. Me quiso matar muchas veces, aún por mi propio padre. Pero yo amo a mi Padre, a mi Padre terrenal, y lo bendigo. Aleluya. El diablo sabía, de qué manera no lo entiendo, porque es un misterio entre Dios y los hombres. Pero el diablo sabía que un día lo iba a desacreditar. Porque el diablo no te puede prometer nada. No. El único que te promete es sufrimiento y castigo eterno al final de tus días. Es lo que Él te promete. Aleluya. Mas Cristo te promete una vida llena de gozo en la Jerusalén celestial. Aleluya. Santo es el Señor. Un día te voy a hablar de mi testimonio, de parte de mi testimonio, porque es bastante extenso. Y un día también te voy a hablar de las maravillas que he visto en el Señor, para darle la gloria a Él, para que te des cuenta en parte de mi vida espiritual hasta este día, que no ha sido fácil para mí, pero me he gozado grandemente. Después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año de sufrimiento, he visto la gloria de Dios y me he gozado grandemente, viendo cómo se levanta un paralítico cuando he orado por él, viendo cuando un hombre que no conozco, mujer que no conozco, me le paró al frente, me dice: el Señor, háblale y dile esto y esto y esto, y le he relatado su vida sucia que ha vivido. Y el hombre o la mujer comienzan a sollozar, a llorar, se quebrantan en el espíritu, en la carne, caen de rodillas
y dicen: voy a reconocer al Señor como mi Salvador. Aleluya. Recientemente, hace un par de meses, veía una mujer en la iglesia que estamos pastoreando. Llegó la mujer y se me paró al frente y me retó con palabras, como aquel gran día cuando Satanás le dijo a Jesús: si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Así se me paró el Satanás ese día a través de esa mujer. Una mujer bruja en potencia, bruja, borracha en potencia. Y yo me salí delante del púlpito, pegué unos pasos al frente donde ella estaba, tomé las Sagradas Escrituras y no le contesté con mis palabras, sino que le contesté con la palabra de Dios. Conforme lo que ella me decía, el Espíritu de Dios me revelaba y yo tomaba la Biblia, la apoyaba y le leía la palabra. Un hermanito de la congregación pasó al frente cuando escuchó estas palabras y dijo: hermano, me quiero reconciliar. Y le dije: hermano Eli, está bien, porque tiene el nombre del sacerdote Eli, es de Guatemala. Está bien, hermano, pase al frente. Cuando aquel varón pasó al frente y se puso de rodillas, yo no sabía que era bruja. Desde el 2002 no podía doblar sus rodillas porque le habían puesto unos platinos. Y aquella bruja cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Y caminó de rodillas al frente, caminó como 2 metros o más. Y se puso a la parte que el varón que iba a reconciliarse. Y me dijo la bruja: voy a aceptar al Señor. Yo también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el Dios que ahora me glorifico. Aquel joven Elí hizo la oración de fe como reconcilio, y la bruja hizo la oración de fe, reconociendo al Señor como un Salvador. Ahí estaba la mujer. Estuvo como 15 días, estuvo como un mes o más, pero quería hacer lo que ella decía. Un buen día le saqué la palabra y le dije: si en verdad eres cristiana, cambia tu forma de ser. Y la mujer me contestó: a mí nadie me va a cambiar. Y yo le dije: el Espíritu Santo sí te puede cambiar. Mejor me voy. Pues vete. Aquí no me va a contaminar la iglesia. Vete. Yo te estoy diciendo que no quiero que cambies. Quien te exige que cambies es la palabra. Me le paré al frente con la palabra del Señor. La mujer se fue de la congregación porque no quería botar los pantalones ni la pintura. Hace poco llegó a la congregación, llegó donde la hermana, y a una hermana le testificó, le dijo: verdaderamente ese varón es un siervo de Dios. Todo lo que él me dijo, porque después le dije otras cosas más que el Señor me dio, se cumplieron. Y ahora mi hermana he cambiado, uso vestido, ya no uso pantalón. Me quité la pintura, ya no la uso. Y el Señor me ha renovado. Aleluya. Ese es el Dios que ahora glorifico. El diablo viene solamente a mentir. En esta hora hemos llegado al final del mensaje. Si en verdad el Señor te ha tocado el corazón, dobla tus rodillas o quédate de pie, levanta tu mano derecha y reconcíliate con el Señor. Y vamos a hacer la oración de fe. Señor Jesús, en esta hora le doy la honra y le doy la gloria y le bendigo grandemente, arrepintiéndome de mis pecados y convirtiéndome a usted. Le suplico perdón, que limpie mis pecados con su sangre preciosa y que me selle con el poder de su Santo Espíritu, para su gloria, Señor. Amén y amén.